Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, familia. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para alabar y exaltar el nombre del Señor. El día de hoy comenzamos una semana que la Iglesia Mundial está celebrando porque recordamos, y como decía nuestra hermana Elida al comienzo del servicio, no es solo una semana. Debemos recordar porque parte de nuestra identidad es lo que Dios ha hecho por nosotros y su sacrificio es lo que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Pero esta semana en el mundo entero prestamos especial atención a este tema, al tema de los últimos caminos, las últimas paradas de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. El día de hoy quiero que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 5, mientras hablamos bajo el tema El último rey. Es un día conocido como la entrada triunfal del rey a Jerusalén. Pues vamos a hablar un poco hoy del rey en diferentes partes de su palabra. Apocalipsis capítulo 5, verso del 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gloria a Dios. Oramos, Padre, gracias hoy por tu palabra. Señor, gracias porque hoy podemos hablar de ti, porque hoy podemos conocerte a ti. Señor, te agradecemos tu sacrificio. Te agradecemos el amor por el cual llegaste a restaurar la relación entre nosotros y el cielo, para darnos una nueva oportunidad delante de ti. A ti clamamos y abrimos hoy nuestro corazón para que hables a tu pueblo. En tu nombre poderoso. Amén y amén. Uno de los pasajes poderosos de la Biblia en Apocalipsis, terminando. 7 sellos que sellaban el rollo, dice Apocalipsis. Un rollo, un libro que era lo que había en aquellos tiempos mientras el evangelista escribía estas palabras. Lo que conocemos como libros, es decir, un compendio de información, se registraba en rollos en aquella época, y el rollo contenía algo sobre el futuro, entendía algo sobre la historia humana, y aquel rollo estaba sellado por 7 sellos, dice Apocalipsis. Los sellos eran usados en la antigüedad por reyes poderosos para sellar informaciones importantes que querían enviar a alguien, pero que había confidencialidad en aquello y no querían que todo el mundo escuchara lo que estaba pasando o la noticia que contenía aquello. Era un mensaje de alguna manera encriptado, que había sido enviado a ciertas personas y que cuando se sellaba era de una manera en que se derramaba sobre él cera de una vela, y con el anillo del rey se marcaba para sellar. Y era una marca de autoridad diciendo: solo el destinatario de esta carta podrá abrir este sello.
Pero aquí vemos a un rollo que era tan importante que no solo tenía un sello, tenía 7 sellos. Estaba completamente sellado, completamente cerrado de parte de un rey, un mensaje de parte de un rey. Y nadie podía abrirlo. Nadie podía entender. Y Juan dice que lloraba y decía, nadie es capaz de entender lo que viene. Nadie es capaz de discernir lo que Dios tiene preparado para nosotros, el futuro que está determinado para nosotros. Nadie lo puede hacer. Pero sabes, es muy interesante esto, porque dice que en medio de todo aquello se encontró a un rey, se encontró a alguien que era digno de romper, de desatar, de traer una oportunidad diferente para aquella tierra. Dice que había un rey diferente, que había un rey único en aquellos días. Había algo que era diferente a todos los demás. Sabes, es interesante cuando vamos a la palabra de Dios, porque vemos que el Cordero enviado, el Mesías enviado a la tierra, dice la palabra que era del linaje de David. Era de esa raíz de David, le dice el ángel a Juan. El que es digno de saber tu futuro, el que tiene la autoridad y el poder sobre el mañana, es la raíz de David. Es ese que viene, que proviene, que los profetas hablaron tiempos atrás diciendo, de la casa de David saldrá la redención de Israel. Entonces aquí es importante, si hablamos de un rey, es muy importante entender qué tipo de rey es, o qué tipo de reino viene. Es interesante ver la promesa de Dios a David en el final de sus tiempos. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Dios a través del profeta Natán le dice a David cuando ya estaba muy enfermo a punto de morir, le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, escucha bien, y estableceré su trono. Y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esta es la bendición, esta es la promesa que recibe David de parte de Dios. Dios le está diciendo literalmente, detrás de ti, a tus descendientes, les entregaré un trono, pero un trono en un reino eterno. Un trono que estará para siempre ligado a ellos. Y sabes perfectamente la historia, porque Salomón fue este rey que siguió a David, su hijo. Pero después de Salomón el reino se dividió. Después de Salomón las cosas empezaron a ir mal. Después de Salomón, aquel gran reino, aquel poderío, aquella estabilidad que había en el reino se perdió. Hay momentos en nuestras vidas que pensamos que estamos completamente estables. Cuando las cosas parece que van bien, cuando las cosas van tomando su ritmo, van tomando su curso. Pero pasa muchas veces como le pasó a Israel. Porque vemos en la palabra que Israel empezó a tener divisiones y empezó a tener guerras y a tener problemas internos. Si hay problemas que hacen daño son los problemas internos. Problemas que vienen cerca de nosotros. Conflictos, divisiones. A tal punto que otros reinos vinieron y le conquistaron. Se perdió la gloria de aquel reino. Por lo tanto, ¿dónde está la promesa de parte de Dios? ¿Dónde está aquello que Dios está diciendo? ¿Dónde está? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios se decidió cambiar la historia? ¿Acaso Dios ya no tenía un plan para aquella casa? ¿Acaso ya nada quedaba allí? La realidad es que años después, generaciones después, el Cordero es el que viene a establecer ese reino nuevamente. Es el que empieza a unir nuevamente a cada uno de ellos. Comienza a traernos y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Porque su ruptura, porque su división, porque su esclavitud no vino porque Dios se olvidó de ellos. La esclavitud y las consecuencias fueron decisiones mal tomadas que les llevaron a alejarse completamente de Dios.
Dios no se olvidó de su pacto. La gente se olvidó del pacto con Dios. Dios no se olvida de sus promesas, pero nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Dios no viró su rostro de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y esta historia se sigue repitiendo una y otra vez, se sigue repitiendo la historia de gente que quiere tener un reino, una casa, una familia establecida, pero con su rostro fuera de Dios, pero con su mirada alejada de Dios. ¿Qué tipo de reino estamos hablando? ¿Qué tipo de reino es el reino de que Dios tiene preparado para nosotros? Vamos de nuevo a David entonces, porque David fue ese fundamento que trajo lo que iba a ser el reino eterno del Señor. Porque David habla de un reino de misericordia, de un reino de segundas oportunidades. David fue ese primer rey, esa introducción, esa antesala de lo que sería el Mesías un día. Y David fue alguien que después de estar sentado en su trono, enseñó qué tipo de trono el Mesías se sentaría después. Segunda de Samuel capítulo 9, ven conmigo. Y dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Lo llamaron ante David y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mira a un rey justo. Mira a un rey diferente. A un rey que tiene todo, pero que aún sigue pensando en amar. Pero que aún sigue pensando en condiciones. Y comienza a llamar y comienza a decir: todavía queda alguien por amor a Jonatán, porque yo soy fiel al pacto, dice David. Porque yo le prometí a Jonatán cuidar a los suyos. Porque yo no me olvido de mis promesas. Queda alguien. Y lo que recibió no fue quizás lo que esperáramos cualquiera. Porque muchas veces podemos buscar, queda alguien. Hay algo que yo pueda hacer. Y quizás la descripción que recibió David no es la que nos gusta recibir a nosotros. Nos gusta gente alrededor que no tenga problemas, porque ya bastantes problemas tenemos nosotros. Nos gusta rodearnos de gente que tenga su vida solucionada, porque ya para solucionar la vida tenemos bastante nosotros. Pero ¿qué pasa cuando se llega cerca a nosotros a alguien que no se puede levantar? ¿Qué pasa cuando llega alguien cercano que no tiene o tiene mucho menos de lo que tengo yo? ¿Qué pasa cuando hay alguien que aún aparentemente y físicamente lo tiene todo, pero viene al lado tuyo simplemente con una sonrisa en su rostro, pero con un corazón roto? ¿Qué pasa cuando se nos empiezan a juntar personas que su alma está rota? Bueno, déjame decirte que David era experto de recibir personas rotas, pero era experto de convertir a aquellos rotos en gente luego que iban a marcar una diferencia. Así que David dijo: ¿sabes qué? Esto no es nada nuevo. Lo que yo creo que es imposible es posible para Dios. Lo que yo creo que cuando hay alguien que no tiene solución, ahí es cuando Dios interviene. Cuando yo creo que es demasiado tarde para alguien, porque déjame decirte, somos expertos a decir el diagnóstico final. Somos expertos en poder juzgar a las personas y decir: esa persona no tiene solución. Somos muy fácil, muy rápido de decir: esa persona ese nunca será cristiano, ese nunca cambiará. Pero ¿qué tal si Dios nos hubiera visto a nosotros de la misma manera que nosotros miramos a los demás? David decía: ¿quién es esta persona? Y el siervo le decía: queda alguien, pero está lisiado de los dos pies, no te sirve para nada. Rey, tú necesitas guerreros.
Tú necesitas gente activada, gente que esté completa, gente que pueda ayudarte, gente que pueda servirte, gente que te tome la copa y te sirva el vino. Y David decía, yo no ando buscando sirvientes, yo ando buscando gentes para yo servir. Yo no ando buscando personas que me ayuden, yo ando buscando a quien yo ayudar. Dime dónde está este hombre. Pero el siervo insistía, pero está lisiado. Y si eso no es suficiente, déjame decirte dónde está. Está en la casa de Maquir, en Lodebar. ¿Sabes lo que era ese lugar? Era uno de los lugares más difíciles de todo Israel. Era un lugar que estaba rodeado, las características del lugar era rodeado de personas endeudadas, de personas en conflicto. Seguro que en tu país, incluso en nuestra comunidad, tenemos esos lugares que tú dices, mejor ni entrar, mejor ni ir, porque de allá adentro no se salva nadie. Siempre hay lugares de esos que miramos y decimos, ahí ni la policía entra. Y ese era Lodebar en Israel. Le dijeron, Señor, no solo es lisiado, sino que ya está en un lugar donde no tiene solución. No hay nada que hacer con él. ¿Sabes lo primero que tenía Mefiboset? Lo que no le estaban describiendo a Mefiboset, que era el nombre de aquel joven que quedaba vivo, es que aquel joven también tenía temor en su corazón. Porque era común que cuando un rey conquistaba, matara a los demás descendientes del rey anterior, para que nadie fuera un peligro para su trono, para que nadie fuera una amenaza. ¿Sabes lo que hizo aquel hombre inválido encerrado en Lodebar, diciendo, me voy a lo peor, a lo más bajo, a lo más escondido, donde nadie me va a buscar? Es terrible la imagen como se repite todas las veces. Cuando alguien tiene una verdadera necesidad, nuestra primera actitud es escondernos bien, en vez de buscar ayuda. Fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín. Pecaron y quisieron, nos escondemos. Nuestra primera reacción ante los problemas, ante el temor me hace esconderme. Y temía por su vida, así que se escondió, pero se escondió en un lugar que no lo ayudaba, en un lugar que lo seguía hundiendo aún más. Estaba en un lugar pobre. No solo pobreza material, pobreza espiritual. Porque peor que la pobreza material es la pobreza espiritual, que nos impide levantar la cabeza, nos impide pensar que hay un futuro diferente, nos impide soñar con que hay algo que puede pasar en mi vida. Y para ponerle, como decimos, la última gota a la copa, tenía una impotencia total porque era inválido de sus dos pies, no tenía opción para caminar. Y de sobra sabes la historia de paralíticos inválidos en Israel. No tenía muchas opciones. Entonces, si tú miras este contexto, por favor, no solo tenía miedo, por lo tanto el miedo le hacía, no quiero salir a la calle, que nadie sepa que yo existo. Pero la pobreza solo se podía solucionar trabajando. ¿Cómo? Si no podía salir a la calle y aún peor, no se podía ni mover. Por lo tanto, estaba en una situación que no había punto de retorno. Y yo no sé tú, pero yo he estado en muchas situaciones que parece que no hay retorno. Situaciones en las que decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué viene? Ahora que viene, que sin tú saberlo hay un rey allá sentado en un palacio que dice, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel que yo sigo buscando? Se queda alguien de la casa de Saúl, pero mira bien esto conmigo, el contexto. Quedará alguien de la casa de Saúl, su enemigo. Quedará alguien del grupo de mis enemigos, el que me quería matar. Por causa de esa persona, pero quedará alguien ahí al cual yo le haga misericordia, no por él, sino que yo le haga misericordia por Jonatán. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Jonatán? El nombre Jonatán significa don de Dios o regalo de Dios.
David le dice, no porque yo sea bueno, porque David no era demasiado bueno. David era de todos menos bueno. Lo único que hizo distinto a David era el Dios que tenía adentro. Pero cada vez que tú ves la historia de David accionando conforme a sus deseos, son malas decisiones. Cada vez que tú ves al rey tomando decisiones basado en lo que él creía que estaba bien, cometía un error grave, que le costaba la vida a muchos. Pero la diferencia es quién tenía adentro. Dice, por amor al regalo de Dios, a la dádiva de Dios, a la gracia de Dios, tráiganme algo, denme algo, que venga hasta donde yo estoy. Y dice que lo trajo, lo sentó, lo vistió, lo cubrió, le dio una nueva oportunidad. Y no solo él, desde ese día, Mefiboset comió a su mesa, la mesa de la misericordia. Es mi igual, sentado en la mesa del rey, sentado en la mesa del rey. ¿Qué tipo de rey es Jesús? Porque hablamos del rey, hablamos de este gran rey, hablamos de la entrada triunfal en Jerusalén, hablamos de la gente cantando Hosana, y lo hablamos ayer un poco en el servicio de ayuno. Nuestra hermana Nancy predicando decía, Hosana significa Señor, sálvanos, líbranos. Y había un grito unánime diciendo, sálvanos. Y cada vez que yo escucho esa palabra, yo no me imagino demasiada fiesta. Cada vez que yo me imagino, la gente a veces imagina la entrada triunfal de Jerusalén como una gran fiesta. Yo no me imagino una gran fiesta, yo me imagino una multitud buscando ayuda. Sálvanos. Quizás como aquel Mefiboset en Lodebar, en su corazón, si alguien me salvara. Pero el rey tiene un tipo de palabra diferente, una palabra donde te dice, ven. Es una invitación donde te dice, avanza. Es increíble, ¿sabes? Porque el primer ven que hay en la palabra, en Génesis capítulo 7, es una invitación para salvación. Lo primero, y quizás te has percatado de esto, pero Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, la palabra entra, cuando tú piensas en la palabra entra, nuestra primera idea automáticamente es decir, ¿sabes qué? Entra a aquel lugar. Pero cuando vamos a los escritos originales nos damos cuenta que la palabra hebrea literal que se usa para entrar es más bien una palabra que se traduce como ven al arca. Entonces no es solo es ve, es ven. Es una invitación propia de Dios diciendo, ya yo estoy en el arca primero. Ya yo estoy primero en esta arca. Ven hasta el arca. Porque he visto que eres justo delante de mí en toda una generación. La primera invitación es una invitación para salvación. Así que hoy, cuando hablamos de Semana Santa, lo primero que tenemos que entender es que es ese rey el que está entrando donde la gente está clamando. La gente está diciendo que pase algo con mi familia, con mi trabajo, con mi casa, que ocurra algo. Jesús sigue diciendo, ven. Jesús sigue diciendo, acércate. Jesús sigue diciendo, no es tarde. Mi pacto no se acaba, mi pacto no se destruye. Ven a donde yo estoy. Apocalipsis capítulo 22, al final de la Biblia, verso 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El último rey, el que restauró lo que se había perdido, tiene una palabra para ti, para mí hoy, ven. Una palabra que tiene muchos significados, una palabra que te dice para que reposes en mí, Mateo 11:28, no nos da tiempo buscarlas todas. Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar.
Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Ven para que obtengas conocimiento. Juan capítulo 1, verso 46. Ven y ve. Ven para que conozcas quién te está llamando. Ven para que reconozcas quién soy yo delante. Juan 7:37. Venid a mí y bebed del agua que salta para vida eterna. Satisfacción. Mira lo que es la invitación de Él. Es una invitación para reposo, para conocimiento, para satisfacción. Es una invitación para discipulado, para seguirlo. Ven y sígueme. Marcos 10:21. Para victoria, acercaos, ven, pues, y poned vuestros pies sobre los cuellos de tus enemigos. Josué 10:24. Para comunión, venid y come. Ven y habita conmigo. Juan 21, verso 12. Refrigerio, venid y descansad un poco. Marcos 6:31. Porque tienes también una herencia. Venid y heredar el reino de los cielos que está preparado para ti antes de la fundación del mundo. Dices Mateo 25, capítulo 34. Yo no sé cuál es hoy tu necesidad. Yo no entiendo lo que puedes estar pasando, realmente no lo sé. Yo no sé cuál es tu mayor necesidad. Pero lo que yo sí sé es que cuando entramos a la Semana Santa, yo sigo escuchando las voces de cientos de personas gritando, sana, sálvanos, sálvanos. Y aquella gente tuvo la valentía de abrir sus labios y decir, te necesito. Pero hoy en el siglo XXI no queremos abrir nuestros labios. Hoy en el siglo XXI hay gente gritando, hay gente desesperada. Pero Jesús sigue diciendo, ven. Jesús sigue diciendo, hay una invitación para ti. Jesús sigue diciendo, aún te estoy esperando, aún te estoy llamando, venir a mí. Para que puedas sentarte a esa mesa, la mesa que para Mefiboset significó misericordia y segunda oportunidad. Pues en la última cena que la celebraremos el jueves, aunque hoy también compartiremos, fue la invitación de Jesús de decir, siéntate a mi mesa de la misericordia, de las segundas oportunidades. El momento por el que estabas esperando. El momento donde las cosas realmente tienen la posibilidad de cambiar en nuestras vidas. El momento donde las cosas pueden ser diferentes. El momento donde las cosas pueden cambiar para siempre en tu vida. El momento donde todo puede ser cambiado, donde todo puede ser modificado realmente. Eso es lo que dice Dios. Dios dice, aquí estoy. Dios dice, aquí estoy para ti. Ven. Ven. Habita, ven. Así que mientras hoy terminamos, yo quiero decirte, esa invitación para ti, para mí, es una invitación que encontramos en la cruz. Y después es una invitación de parte del Cordero, donde aquella noche comió por última vez con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que aquella última noche, antes que fuera traicionado y fuera entregado para morir, el Señor Jesucristo comió por última vez con sus discípulos y tomó el pan aquel día. Y partiendo aquel pan, dio gracias y les dijo, coman, este es mi cuerpo, el que es roto por ustedes. Háganlo todas las veces que lo coman en memoria de mí. Asimismo, cuando terminó de haber cenado, tomó la copa. Y dando gracias les dijo, tomad, bebed. Esta copa es mi sangre. La sangre de un nuevo pacto derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Tómenlo todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Así que oramos hoy y decimos, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Y gracias por tu invitación. Una invitación que nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados.
porque yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Padre, habla a nuestros corazones, convéncenos de todo pecado, para saber que en ti hay segundas oportunidades, en ti hay respuestas. A ti clamamos y a ti buscamos. Abrimos nuestros corazones para ser llenados por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.